Creí que el amor de un padre era inquebrantable, un refugio contra el mundo entero, hasta que un simple abrazo en un café de Vitoria-Gasteiz me convirtió en el monstruo de la mañana. Me llamaban pedófilo en susurros que se volvieron gritos, mientras mi hijo Jorge se apartaba con lágrimas en los ojos, preguntándome por qué la gente nos odiaba tanto por querernos. Y en ese momento, bajo el sol implacable de la Plaza de la Virgen Blanca, entendí que ser gay no era el pecado era que el mundo nos obligara a esconderlo, incluso de nosotros mismos. Me llamo Mario, tengo 47 años y vivo en Vitoria-Gasteiz, esa ciudad vasca que parece un abrazo de piedra y niebla, donde las murallas medievales encierran secretos tan antiguos como las torres de la Catedral de Santa María. No soy un héroe de novela negra ni un mártir de causas perdidas, soy un profesor de historia en el Instituto Jesuitas, un hombre que pasa las tardes corrigiendo exámenes sobre la guerra civil mientras el aroma del chacolí se filtra desde la cocina. Pero mi vida, como las páginas amarillentas de un libro prohibido, está marcada por ausencias, la de mi exmujer, que se fue cuando Jorge tenía 5 años, llevándose no solo su maleta sino también la ilusión de una familia normal, y la de un amor propio que tardé décadas en reclamar. Jorge es mi todo. A los 18 años, con su pelo revuelto color castaño y esos ojos verdes que heredó de su madre, es el tipo de chico que hace que el mundo parezca menos hostil. Estudia bachillerato en el mismo instituto donde yo doy clases, aunque nos cuidamos mucho de que nadie lo note, nada de saludos efusivos en los pasillos, solo un asentimiento discreto, como dos extraños compartiendo un secreto. Él sabe que soy gay desde que tenía 14, cuando me pilló besando a un hombre en el parque de la Florida. No hubo drama, no hubo rechazo, solo una pregunta temblorosa: ¿por qué no me lo dijiste antes, papá? Y yo, con la voz rota, le expliqué que en Vitoria, en esta tierra de orgullo y orgullo herido, confesar tu verdad puede costarte todo, amigos, trabajo, incluso a tu hijo. Nuestra relación es un equilibrio precario, tejido con hilos de complicidad y silencio. Compartimos cenas en el pequeño piso de la calle Cuchillería, donde el ruido de los tranvías ahoga nuestras risas. Hablamos de fútbol, el Athletic Club es nuestra religión compartida, de sus sueños de estudiar arquitectura en Bilbao, y de vez en cuando, de mis citas fallidas en apps que prometen conexión pero entregan soledad. Pero siempre hay una sombra: la sociedad vasca, con su mezcla de tradición católica y nacionalismo feroz, no perdona las desviaciones. Mi familia, allá en el pueblo de La Guardia, me cortó el contacto hace años. Mi hermana mayor, la única que queda, me envía mensajes de Navidad con un «que Dios te bendiga» que suena a condena. Y en el instituto, mis colegas hombres de bigote recio y corbatas planchadas me tratan con una cortesía fría, como si mi orientación fuera un rumor que prefieren ignorar. El dolor no llega de golpe, se acumula como la lluvia de otoño en las calles empedradas de Vitoria. Empieza con miradas: la vecina del quinto, doña Pilar, que cruza la calle cuando me ve paseando con Jorge, murmurando algo sobre esos tiempos modernos que corrompen a la juventud. Luego vienen los comentarios en el trabajo: durante una reunión del claustro, el jefe de matemáticas, un tipo llamado Iñaki con aliento a vino tinto, suelta una broma sobre los maricones que se cuelan en las aulas para adoctrinar. Todos ríen, menos yo, que aprieto el bolígrafo hasta que los nudillos se me blanquean. No digo nada, ¿para qué? En Vitoria, callar es sobrevivir. Es una ciudad que guarda sus heridas bajo capas de civismo, donde el sabotaje de ETA dejó cicatrices invisibles, y donde ser diferente es como llevar una diana en la espalda. Jorge lo nota todo. La semana pasada, después de una discusión con su madre por teléfono, ella vive en Madrid, casada con un banquero que finge ser el padrastro perfecto, vino a mi despacho con los hombros hundidos. Papá, ¿por qué no puedes ser como los demás padres? ¿Por qué siempre tenemos que escondernos? Le abracé entonces, en la penumbra de las estanterías llenas de libros de historia, y le dije: porque el amor verdadero no se esconde, hijo, solo espera su momento. Pero en el fondo, sabía que mentía. Mi amor por él era lo único puro en mi vida, pero incluso eso lo empañaba el miedo a que el mundo nos separara, como separó a mi padre de su propia verdad antes de que el cáncer se lo llevara. Las noches son las peores. Me despierto sudando, reviviendo sueños donde Jorge me mira con desprecio, repitiendo las palabras que oí de niño en el pueblo: pecado mortal. Me levanto y voy a la cocina, preparo un café solo con la luz fría del frigorífico iluminando las fotos en la pared: Jorge de pequeño, con su primer balón del Athletic, nosotros dos en la playa de Mundaka, riendo bajo un sol que parecía eterno. Pero el presente es más gris. He intentado citas, claro,
un arquitecto de Bilbao que duró 3 meses, hasta que su familia lo descubrió y me llamó el destructor de hogares. O un periodista de la Gaceta que prometía discreción, pero que al final me dejó por miedo al escándalo. Ser gay en Vitoria no es solo amar a quien amas, es negociar con el fantasma de la vergüenza cada día. Y sin embargo, por Jorge, lo soporto todo. Él es mi redención, mi razón para no romperme. Pero el destino, ese cabrón caprichoso que escribe guiones en las sombras de las murallas, tenía otros planes. Todo empezó un sábado de primavera, cuando el sol de Vitoria se colaba por las vidrieras de la pastelería Florida, y un abrazo inocente se convirtió en el detonante de nuestra ruina. Aquel sábado, la plaza nueva bullía de vida, familias paseando con carritos, grupos de abuelos jugando a las cartas bajo los soportales, y el aroma de los pinchos fritos flotando desde las tabernas. Jorge y yo habíamos quedado para celebrar su aprobación en los exámenes, nada grandioso, solo un café y un pastel de chanchigorri en la terraza de la Malquerida, ese rincón bohemio donde los artistas locales fingen que Vitoria es París. Él llegó tarde, como siempre, con la mochila colgando de un hombro y una sonrisa que borraba mis preocupaciones. «Papá. Mira lo que saqué en historia», dijo, agitando un folio arrugado. Lo abracé sin pensarlo, un abrazo fuerte, de esos que transmiten orgullo sin palabras, mi mano en su nuca, su cabeza contra mi pecho. No duró más de 10 segundos. Pero fue suficiente. La mujer de la mesa de al lado, una cuarentona con bolso de diseño y gafas de sol oversize, se giró como si hubiéramos encendido una alarma. «¿Qué coño es eso?», espetó, lo bastante alto para que las cabezas se volvieran. Su marido, un tipo calvo con camisa de cuadros, la secundó con un bufido: «Aquí no estamos para mariconadas públicas». Jorge se tensó en mis brazos, y yo lo solté despacio, sintiendo el calor subir a mis mejillas. «Disculpen», murmuré, la voz pastosa, mientras pagaba la cuenta con manos temblorosas. Salimos a la calle, el sol ahora cegador, y Jorge me miró con ojos vidriosos: «No les hagas caso, papá. Son idiotas». Pero no eran idiotas, eran la norma. Esa noche, mientras Jorge dormía en su habitación, yo me senté frente al ordenador con una copa de vino en la mano. Un amigo del trabajo, un profesor de lengua llamado Ander, me había mandado un enlace por WhatsApp, un vídeo en las redes locales de Vitoria, subido a un grupo de Facebook llamado Vitoria Limpia y Cristiana. El título: «Escándalo en la Malquerida. ¿Padre e hijo o algo peor?». Ahí estábamos, pixelados pero reconocibles, mi abrazo, la cara de Jorge, el gesto de asco de la mujer. Los comentarios eran un torrente de veneno, esos degenerados corrompiendo a la juventud vasca, llamada servicios sociales: «El chaval está en peligro, Vitoria no es San Francisco, aquí respetamos la familia tradicional». Mi corazón latía como un tambor de fiesta, pero no de alegría. No dormí. Al amanecer, con el cielo teñido de rosa sobre las torres de San Miguel, decidí ignorarlo. «Es un vídeo tonto, se olvidarán», me dije mientras preparaba el desayuno. Jorge bajó frotándose los ojos, ajeno a todo. Le serví huevos revueltos y le conté chistes sobre la reina Isabel, como si el mundo no se hubiera resquebrajado la víspera. Pero en el instituto, la realidad me abofeteó. En el pasillo, 2 alumnas de tercero cuchicheaban al pasar: «Mira, el profe maricón». Iñaki, el de matemáticas, me evitó en la sala de profesores, pero su mirada era un puñal. Y entonces, el director, un hombre severo llamado don José, con bigote de general franquista, me citó a su despacho. «Mario, hay quejas. Sobre tu conducta en público. Piensa en el ejemplo que das». Salí de allí con las piernas de plomo, el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza: «Piensa en el ejemplo». ¿Qué ejemplo? ¿El de un padre que ama a su hijo? Aquella tarde, recogí a Jorge de la puerta del instituto, algo que nunca hago, para no llamar la atención, y le conté todo en el coche, mientras serpenteábamos por las calles estrechas hacia casa. Él se quedó callado, mirando por la ventana las fachadas renacentistas que parecen guardianes mudos. «Papá, ¿por qué no lo denunciamos? Es discriminación». Le expliqué que en Vitoria, denunciar es invitar al linchamiento, que los grupos como ese tienen amigos en el ayuntamiento, en la policía local. «Mejor esperar que pase», dije, aunque sabía que no pasaría. Y no pasó. Los días siguientes fueron un goteo de humillaciones.
En el supermercado de abastos, la cajera, una chica joven, de coleta rubia, me miró raro al escanear mis compras, como si buscara pruebas de mi perversión. En el gimnasio del barrio, donde sudo mis frustraciones en la cinta de correr, un vecino me preguntó a quemarropa: ¿es verdad lo del vídeo, Mario? Pobre chaval. Jorge empezó a llegar tarde a casa, inventando excusas sobre estudiar con amigos. Una noche, lo pillé llorando en el baño, el móvil en la mano con mensajes de sus compañeros: tu padre es un puto loco, mejor no te juntes con él. Lo abracé de nuevo, esta vez en la penumbra, y juré que lo protegería, aunque el mundo entero se pusiera en contra. Pero el silencio nos estaba matando. Yo, que siempre había sido el fuerte, el que contaba historias de la transición para inspirar a mis alumnos, ahora me sentía como un traidor. Recordaba a mi propio padre, un labrador callado que nunca dijo «te quiero», pero que me enseñó a reparar cercas rotas con las manos. ¿Qué diría él ahora? ¿Me abrazaría, o me daría la espalda como hizo mi madre cuando le conté, hace 20 años, que amaba a un hombre? La presión crecía, un nudo en el estómago que no se deshacía con chacoli ni con caminatas por el monte de Zaldiaran. Jorge, mi ancla, empezaba a resquebrajarse, sus notas bajaban, sus risas eran forzadas. Y yo, en la quietud de las noches, me preguntaba si valía la pena seguir fingiendo normalidad en una ciudad que nos escupía por ser quienes éramos. La Vica CH se acumulaba como nieve en las cumbres de Gorbella, invisible al principio, pero aplastante al final. Empecé a evitar los lugares públicos, nada de terrazas, nada de paseos por el anillo de los bosques. En su lugar, nos confinábamos al piso, cocinando potajes vascos y viendo partidos del Athletic en la tele, fingiendo que el mundo exterior no existía. Pero existía, y rugía. Un día, al volver del trabajo, encontré pintadas en la puerta: «Maricón, aléjate del crío». Jorge las vio antes que yo, y su cara, esa cara que era mi espejo, se descompuso. «Papá, vámonos de aquí». «¿A Madrid? Con mamá». Pero irme significaba abandonarlo todo: mi trabajo, mis raíces, la tumba de mis padres en el cementerio de Armentia. Y además, ¿qué diría su madre? Ella, que me dejó por no ser hombre suficiente, usaría esto como munición en la batalla por la custodia. Esa noche, por primera vez, discutimos. «Eres un cobarde», gritó él, lágrimas surcando sus mejillas. «Te quedas callado mientras nos destrozan». Yo, con la voz quebrada, le respondí: «Si hablo, te pierdo para siempre». Nos separamos en habitaciones distintas, el silencio entre nosotros más pesado que las murallas de la ciudad. Me acosté mirando el techo, el corazón latiendo con la furia de un animal acorralado. ¿Cuánto más podía soportar? El amor paterno, ese lazo que creí eterno, empezaba a sangrar. Los días se volvieron un borrón de rutina asfixiante. Por las mañanas, me levantaba antes del alba, preparaba el café en la oscuridad para no despertar a Jorge, y salía hacia el instituto con el abrigo abotonado hasta el cuello, como si pudiera ocultar mi vergüenza bajo la lana. En las clases, mi voz sonaba hueca al explicar la dictadura de Primo de Rivera. Los alumnos, esos chavales de ojos curiosos, ya no me miraban con admiración, sino con una mezcla de lástima y morbo. Una niña de cuarto, con coletas y mochila de la Icastola, me preguntó un día: «Profe, ¿es verdad que besas a hombres?». La clase estalló en risas nerviosas, y yo, con el estómago revuelto, solo atiné a decir: «La historia se trata de hechos, no de chismes». Pero los hechos eran chismes, y los chismes, veneno. En casa, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Jorge comía en silencio, picoteando el bacalao al pil pil que tanto le gustaba, sus ojos fijos en el plato como si allí estuviera la respuesta a todo. Intentaba romper el hielo con anécdotas. Hoy un alumno me preguntó por qué Franco odiaba tanto la libertad. Él asentía, pero su mente estaba en otro lado, en los mensajes que borraba a toda prisa cuando yo entraba en la habitación, en las noches que pasaba despierto, el resplandor de la pantalla iluminando su insomnio. Sabía que culpaba a la ciudad, a Vitoria con su orgullo herido y sus tradiciones que asfixian. «Aquí todo es gris, papá», me dijo una vez, mirando por la ventana hacia las luces parpadeantes de la calle Dato. Como si el sol se negara a entrar. Yo intentaba ser el pilar, pero las grietas se multiplicaban. Mi hermana, esa sombra lejana de la guardia, me llamó una noche, la primera en años. Su voz, ronca por el tabaco, cortaba como un cuchillo: «Mario, he visto el vídeo». «¿Qué has hecho?».
La familia está hablando. Le colgué antes de que pudiera decir pecado, pero sus palabras se clavaron en mí como espinas. ¿Familia? La mía se disolvió cuando confesé mi verdad, cuando mi madre me miró como si fuera un extraño en su propia casa, un viernes de Cuaresma con el olor a potaje flotando en el aire. Ahora, solo quedábamos Jorge y yo, dos náufragos en un mar de prejuicios. La presión se filtraba en todo. En el trabajo, don José me asignó la tutoría de un grupo de alumnos problemáticos, como si mi situación me convirtiera en experto en marginalidad. Pasaba horas en el despacho, escuchando confesiones adolescentes, drogas, bullying, amores imposibles. Uno de ellos, un chico tímido llamado Aitor con tatuajes caseros en los brazos, me abrió el corazón un día: profe, mi tío es gay y lo echaron del pueblo. ¿A usted le pasa lo mismo? Le hablé de resiliencia, de cómo la historia vasca está llena de exiliados que volvieron más fuertes, pero en el fondo, me sentía hipócrita. ¿Resiliencia? Yo estaba colapsando. Jorge, meanwhile, se replegaba. Dejó el equipo de baloncesto del barrio, no quiero que hablen de ti cuando me vean, y sus amigos se distanciaron como niebla al mediodía. Una tarde, lo encontré en el salón, rodeado de folletos de universidades en Barcelona y Valencia. Quiero irme, papá. Empezar de cero donde nadie nos conozca. Su voz era un susurro, pero dolía como un grito. Lo abracé, oliendo a su colonia barata y a sudor adolescente, y le prometí: dame tiempo. Encontraré una salida. Pero no había salida, solo un túnel cada vez más estrecho. Las noches traían pesadillas. Soñaba con el abrazo en la malquerida, pero esta vez la multitud nos rodeaba, dedos acusadores apuntando, voces gritando monstruo. Ladrón de inocencia. Despertaba jadeando, el corazón martilleando contra las costillas, y bajaba a la cocina a fumar un cigarro robado de la reserva de Jorge, el vicio que le había prohibido. Miraba las fotos en la nevera, nosotros en el festival de tamborradas, con las caras pintadas de rojo y blanco, riendo como si el mundo fuera nuestro. ¿Dónde se había perdido esa alegría? En Vitoria, la ciudad que amaba por sus murallas protectoras, ahora sentía que esas mismas piedras me aplastaban. Una semana después del vídeo, el golpe llegó disfrazado de normalidad. Recibí un correo del ayuntamiento, una invitación a una charla sobre valores familiares en el Centro Cultural Montehermoso. El ponente, un psicólogo conservador conocido por sus campañas contra el matrimonio gay. Adjunto, un enlace al vídeo para contextualizar. Mi mano tembló al cerrar el portátil, era como si la ciudad entera conspirara para recordarme mi lugar, al margen, invisible, culpable. Llamé a Ander, mi único aliado en el instituto, un divorciado ateo que colecciona vinilos de Miquel Laboa. Mario, hermano, esto es bullying institucional, me dijo con su acento guipuzcoano. Tienes que pelear. Pero pelear significaba exponer a Jorge, significaba abrir las compuertas del infierno. Esa noche, Jorge y yo cenamos en silencio, el tintineo de los cubiertos como un reloj contando los segundos hasta el colapso. Finalmente, él habló: papá, hoy en clase. Me preguntaron si eras mi novio. Su voz se quebró, y con ella se quebró algo en mí. Lo tomé de la mano sobre la mesa, sintiendo el pulso acelerado bajo su piel. No soy tu novio, hijo. Soy tu padre. Y te quiero más que a nada. Pero las palabras sonaban vacías, como ecos en una catedral desierta. Afuera, la lluvia empezó a caer, lavando las calles de Vitoria, pero no podía lavar la suciedad que se acumulaba en nuestras almas. El DNN era insoportable, un volcán dormido a punto de erupcionar. Cada mirada esquiva, cada silencio cargado, me empujaba al abismo. Me veía en el espejo del baño, ojos hundidos, barba canosa desaliñada, y me preguntaba cuánto más podía fingir. Jorge, mi luz, empezaba a apagarse, y con él, la última chispa de esperanza en mí. El punto de quiebre llegó un viernes de finales de mayo, cuando el sol de Vitoria se filtraba perezoso por las persianas del instituto, tiñendo de oro las aulas vacías. Había sido un día largo, una clase sobre la transición democrática que derivó en debate acalorado sobre derechos LGTB, irónico, dado el contexto, y una reunión con padres donde una madre, con el pelo teñido de rubio platino, me espetó: señor López, ¿enseña usted valores o propaganda? Salí exhausto, con el maletín pesando como plomo, ansioso por llegar a casa y encontrar refugio en los brazos de Jorge.
Pero al abrir la puerta del piso en cuchillería, el mundo se derrumbó. Jorge estaba sentado en el sofá, pálido como la cal de las murallas, el móvil en la mano temblorosa. Detrás de él, dos hombres en traje, un policía local de bigote fino y un trabajador social con carpeta en mano, expresión de funcionario hastiado. Señor López, dijo el policía, su voz neutra como el protocolo, estamos aquí por una denuncia. Acusaciones de abuso. Necesitamos hablar con usted y el menor. El aire se espesó, el zumbido de la nevera amplificándose en mis oídos. ¿Abuso? ¿De qué coño hablan?, balbuceé, dejando caer el maletín al suelo con un tut sordo. Jorge no me miró, sus ojos estaban fijos en el suelo, lágrimas surcando surcos en sus mejillas. El trabajador social, una mujer de mediana edad llamada Carmen con gafas de montura gruesa, intervino, han llegado quejas anónimas. El vídeo, los comentarios. Hay preocupación por el bienestar del chico. Bienestar. La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Preocupación? ¿Por un abrazo? Exploté entonces, la furia brotando como lava. Es mi hijo, joder. ¿Mi hijo? ¿Qué clase de ciudad es esta, donde amar a tu crío es delito? El policía levantó una mano conciliadora, pero sus ojos eran fríos, escrutadores. Cálmese, señor. Solo hacemos nuestro trabajo. El chico vendrá con nosotros para una evaluación. Jorge se levantó despacio, como un sonámbulo, y por primera vez me miró. En sus ojos vi el pánico, la traición, el amor roto. Papá, susurró, pero no terminó la frase. Lo abracé instintivamente, mi cuerpo envolviéndolo como un escudo, pero él se apartó, un gesto que dolió más que cualquier puñetazo. No quiero problemas, murmuró, y esas palabras me destrozaron. Problemas. Como si yo fuera el problema. Los agentes lo guiaron hacia la puerta, Carmen anotando algo en su libreta, y yo me quedé allí, inmóvil, viendo cómo se lo llevaban por el pasillo angosto, el eco de sus pasos como un requiem. La puerta se cerró con un clic suave, y el silencio me envolvió como una mortaja. Me dejé caer en el sofá, el olor a Jorge en su colonia, su sudor aún impregnando las almohadas. Lágrimas calientes rodaron por mi cara, sollozos ahogados que sacudían mi pecho. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Un abrazo, un vídeo, un rumor, y ahora mi hijo me era arrebatado como si fuera un criminal. El teléfono vibró, un mensaje de Ander: Mario, ¿qué ha pasado? La noticia está en todos lados. Noticia. Dios mío. Corrí al ordenador, y allí estaba, un artículo en el Diario de Álava, detención temporal de profesor por presunto abuso en Vitoria. Mi foto, una del anuario del instituto, sonriente e inocente al lado de la de Jorge, pixelada para proteger su identidad. Comentarios debajo: por fin hacen justicia, esos gays siempre igual, pobre chaval, liberado de su verdugo. El mundo se volvió gris, un túnel sin fin. Llamé a mi exmujer, el número que no marcaba desde Navidad. Su voz, aguda y acusadora desde Madrid: Mario, ¿qué has hecho? La policía me ha llamado. Voy para allá, pero el niño se queda conmigo. No protesté, no tenía fuerzas. Colgué y me tumbé en el suelo de la cocina, el linóleo frío contra mi mejilla, y lloré hasta que no quedó nada. Dolor puro, visceral, como si me hubieran arrancado un órgano. Recordé el nacimiento de Jorge, esa noche en el hospital de Txagorritxu, su llanto rompiendo el silencio, mis manos temblorosas acunándolo por primera vez. ¿Dónde estaba ese niño ahora? En una sala fría, contando mentiras para protegerse. Horas después, o fueron minutos, el tiempo se había disuelto, un golpe en la puerta. Era Ander, con una botella de vino y ojos enrojecidos. Me ayudó a levantarme, me sirvió un trago, y escuchó mi balbuceo incoherente. Es temporal, Mario. Mañana te traen al chico de vuelta. Pero tienes que pelear. ¿Pelear? La palabra resonaba hueca. ¿Con qué? ¿Con una ciudad que me había juzgado sin juicio? Esa noche, no dormí, velé junto a la ventana, mirando las luces de Vitoria parpadear como ojos acusadores. El alba trajo una náusea profunda, un vacío que me dejaba la boca pastosa. Cuando el sol se alzó sobre la sierra de Cantabria, supe que había tocado fondo, no era el monstruo que decían, pero el mundo me había convencido de que lo era.
Jorge volvió al atardecer, escoltado por Carmen y un psicólogo. No hay base para la acusación, dijo ella, con tono profesional. Fue un malentendido. Malentendido. Como si un malentendido pudiera borrar el terror en los ojos de mi hijo. Él entró sin mirarme, directo a su habitación, la puerta cerrándose con un golpe seco. Me quedé en el salón, las manos vacías, el corazón hecho trizas. Intenté hablar con él a través de la madera. Hijo, lo siento. No dejaré que nos separen. Silencio. Solo silencio. Esa noche, el piso nuestro refugio se sentía como una prisión, y yo, el prisionero de mi propia culpa. El shock me dejó paralizado, un zombi vagando por las habitaciones. Comía a sorbos, dormía en fragmentos rotos. Jorge me evitaba, comiendo solo en su cuarto, saliendo solo para el instituto. Nuestras miradas se cruzaban en el pasillo como extraños, y cada una era un cuchillo. Sabía que me culpaba no por el abrazo, sino por no haberlo protegido. Y tenía razón. Yo, el padre, el protector, lo había fallado. El clímax no fue un estallido de furia ni un enfrentamiento dramático bajo las luces de la Plaza de España, fue algo más sutil, más vasco, una confrontación en la quietud de un domingo por la mañana, cuando el silencio de Vitoria es tan denso que puedes oír el latido de tu propio corazón. Habían pasado 2 semanas desde la detención, 2 semanas de hielo entre Jorge y yo, de comidas frías y conversaciones a medias. Yo había dimitido del instituto por motivos personales, dijo don José en el comunicado, y pasaba los días caminando por los senderos del Parque de la Florida, donde los árboles centenarios parecían juzgarme con sus ramas nudosas. El Athletic había perdido en San Mamés, y ni siquiera eso nos unía ya. Jorge veía los partidos solo en su habitación, el volumen bajo para no molestarme. Aquella mañana, el sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo como confeti olvidado. Preparé café y chacoli, un desayuno de perdedores, y llamé a Jorge con voz suave. Hijo, ¿bajamos? Hay que hablar. Tardó en responder, pero bajó, con el pijama arrugado y el pelo enmarañado, una versión desvaída de sí mismo. Se sentó frente a mí, las manos alrededor de la taza, sin mirarme. El aire olía a levadura y a resentimiento. Jorge, empecé, la voz ronca por el desuso, no puedo seguir así. Este silencio nos está matando. Él levantó la vista entonces, ojos rojos de noches en vela. ¿Y qué quieres que haga, papá? ¿Que finja que todo está bien? Te llevaron a la comisaría por mi culpa. Por un abrazo. ¿Por qué eres? Tú. La palabra tú colgaba en el aire, cargada de todo lo no dicho, gay, diferente, culpable. Sentí el nudo en la garganta, pero esta vez no lo tragué. No por tu culpa, hijo. Por la de ellos. Por esta ciudad que nos obliga a escondernos como ladrones. Me levanté, paseando por la cocina estrecha, las baldosas frías bajo mis pies descalzos. He callado toda mi vida. Por ti, por tu madre, por el trabajo. Pero ya basta. Mañana voy al ayuntamiento. Denunciaré el acoso, el vídeo, todo. Jorge se irguió, la silla chirriando contra el suelo. ¿No? ¿Quieres que me expulsen del instituto? Que me llamen, el hijo del maricón. Ya lo he perdido todo, amigos, el equipo. Sus palabras eran dardos, pero en sus ojos vi el miedo, no el odio. Me acerqué, arrodillándome frente a él como cuando era niño y curaba sus rodillas raspadas. Perdiste amigos falsos, Jorge. Pero me tienes a mí. Y yo te tengo a ti. Somos familia, joder. ¿O prefieres que siga fingiendo, que me trague el veneno hasta que nos mate a los dos? Hubo un silencio eterno, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared, un regalo de mi madre, irónico ahora. Lágrimas rodaron por su cara, y por la mía. Tengo miedo, papá, confesó finalmente, la voz un hilo. Miedo de que te odien más. De que me odien a mí por quererte. Lo abracé entonces, no con ternura contenida, sino con la fuerza de un hombre al límite, mis brazos envolviéndolo como raíces antiguas. Él se resistió un segundo, luego se derrumbó contra mí, sollozos ahogados contra mi hombro. Yo también tengo miedo, hijo. Pero el miedo es peor que el odio. Al menos el odio es honesto.
Hablamos durante horas, desentrañando el nudo gordiano de nuestro dolor. Le conté cosas que nunca había dicho, mi primer beso con un chico en la mili, escondido en un barracón de Zaragoza, la noche que mi padre me pilló y solo dijo, hijo, sé discreto, el divorcio, no por mi orientación, sino por la soledad que ella no podía llenar. Jorge escuchó, y a su vez confesó, los insultos en el instituto, el aislamiento, el deseo de huir a una ciudad donde el padre no fuera sinónimo de escándalo. Quiero que seas feliz, papá. Pero no sé cómo. Le tomé las manos, ásperas por el baloncesto abandonado, la felicidad empieza diciendo la verdad. Mañana, iremos juntos. Al ayuntamiento, a la prensa si hace falta. No más silencio. Esa decisión nos liberó, un poco. Preparamos la denuncia esa tarde, sentados a la mesa con papeles y bolígrafos, riendo nerviosamente cuando Jorge corrigió mi ortografía. Eres profesor de historia, no de lengua. Llamé a Ander, que prometió testificar, incluso contacté a un abogado LGTB de Bilbao, un tipo combativo llamado Xavier que gritó por fin, al teléfono. Pero el verdadero clímax no fue legal, fue emocional, cuando esa noche, viendo las estrellas desde el balcón Vitoria bajo un manto de luces tenues, Jorge me dijo, te quiero, papá. Pase lo que pase. Y yo, con la voz rota, respondí, y yo a ti, más que a mi vida. No hubo fuegos artificiales, solo esa verdad cruda, expuesta al aire fresco de la noche vasca. Al día siguiente, entramos al ayuntamiento de la mano, ignorando las miradas en la plaza de la Virgen Blanca. Presentamos la denuncia, acoso, discriminación, incitación al odio. El funcionario, un burócrata de corbata floja, nos miró con sorpresa, pero firmó el recibo. Afuera, un periodista del Gara nos interceptó. Un chaval joven con libreta raída. Señor López, ¿es verdad lo del vídeo? Jorge apretó mi mano, y yo, por primera vez, no bajé la vista. Sí. Y fue el mejor abrazo de mi vida. Porque era a mi hijo. La noticia se extendió como reguero de pólvora. Profesor gay denuncia acoso en Vitoria. No todos aplaudieron, hubo más pintadas, llamadas anónimas, pero algo cambió. Ander organizó una recogida de firmas en el instituto, hasta don José, avergonzado, emitió un comunicado sobre tolerancia. ¿Y Jorge? Jorge empezó a sonreír de nuevo, a unirse a mí en las caminatas por el Anillo Verde, hablando de futuro sin miedo. Pero el clímax no resuelve todo, deja heridas abiertas, ecos que resuenan. En esa confrontación con Jorge, dije lo que nunca había dicho, no soy un monstruo. Soy tu padre. Y él, al repetirlo, me salvó. La resaca del clímax fue un torbellino de papeles y flashes, pero también de una paz frágil, como el primer deshielo en las cumbres de Amboto. La denuncia avanzó despacio. La justicia vasca es meticulosa, como un bordado de lace en negro, pero trajo aliados inesperados, una asociación LGTB de Bilbao que nos invitó a hablar en un taller, vecinos que dejaban notas de apoyo en la puerta, ánimo, Mario, Vitoria evoluciona, incluso mi hermana, que llamó disculpándose con voz entrecortada, tenías razón, hermano. He sido una cobarde. No la perdoné de inmediato, el rencor es un vino que se toma despacio, pero le dije, ven a vernos. Trae a los niños. Que vean que es una familia de verdad. Jorge floreció en ese caos. Volvió al baloncesto, aunque solo a entrenar, y sus notas subieron como la marea en la ría de Bilbao. Una tarde, me trajo un dibujo, sí, un dibujo, a sus 18 años, nosotros dos en la Plaza Nueva, abrazados bajo un sol radiante, con la multitud aplaudiendo de fondo. Para que no lo olvides, papá, dijo, y yo lo colgué en la nevera, junto a las fotos antiguas, un puente entre pasado y presente. Su madre vino de Madrid, no con trompetas sino con maletas, se quedaría un mes, para ayudar. Al principio, fue tenso o miradas cruzadas en la cena, conversaciones sobre custodia que rozaban lo punzante, pero vio a Jorge reír conmigo, vio el amor en nuestros gestos, y algo se ablandó en ella. He sido una idiota, Mario, admitió una noche, con una copa de vino en la mano. Pensé que te alejaría de él, pero tú nunca lo hiciste. Le perdoné, porque el perdón no es debilidad, es la verdadera fuerza vasca. Yo, meanwhile, encontré trabajo en una academia privada de historia, enseñando a adultos sobre la memoria histórica. No era el instituto, pero era libertad, podía mencionar a Federico García Lorca sin filtros, hablar de represión sexual en la posguerra sin que nadie carraspeara.
Ander y yo empezamos un club de lectura LGTB en un bar de la calle Francia, donde leemos a autores vascos como Bernardo Achaga y brindamos con sidra por los invisibles. ¿Y las citas? Bueno, conocí a un librero de la calle Cerrí, un tipo llamado Iker con barba rala y ojos que sonríen. No es amor aún, pero es posibilidad, un capítulo nuevo sin páginas rasgadas. Los culpables pagaron, a su manera. La mujer del vídeo, esa de las gafas o oversize, fue identificada, una empleada del ayuntamiento con afiliación a un grupo ultraconservador. La denuncia por difamación la dejó sin trabajo, y en el juicio un circo mediático en los juzgados de Vitoria, balbuceó excusas sobre preocupación maternal. No la odié, la compadecí, una marioneta de miedos heredados. El grupo de Facebook fue clausurado, sus admins multados. Pero el precio real lo pagamos nosotros, las noches de insomnio de Jorge, mis dudas eternas. La sanación no es lineal, es un zigzag por los senderos de Ullibarri Gamboa, con charcos que salpican pero también vistas que quitan el aliento. Hoy, un año después, caminamos por la muralla medieval al atardecer, Jorge y yo, con el viento del norte azotando nuestras chaquetas. Él habla de la universidad en Donostia, de arquitectura que rompa moldes, yo, de escribir un libro sobre padres invisibles en la historia vasca. No hemos ganado una guerra, el prejuicio persiste, susurros en las tabernas, pero hemos ganado espacio, para respirar, para abrazarnos en público sin mirar atrás. La otra noche, en la malquerida sí, volvimos, pedimos cafés y pasteles, y cuando lo abracé, nadie se giró. O si lo hicieron, fue con una sonrisa. Al final, ¿qué queda? Un abrazo que salvó 2 vidas, una ciudad que aprende a mirar de frente, y la certeza de que el amor, en su forma más pura, no pide permiso. ¿Y si el mundo nos culpa de nuevo? Que culpen. Nosotros seguiremos abrazándonos, porque en Vitoria-Gasteiz, bajo el cielo amplio del País Vasco, ser padre es el único pecado imperdonable, el de amar sin límites. ¿Acaso no es eso la verdadera revolución?